La madrugada del 14 de mayo del 2008, un joven de 19 años, Brandon Swanson, hizo una llamada que ningún padre olvidaría. Con calma nerviosa, le decía a su madre que estaba bien, que solo se encontraba un poco perdido. Caminaba en la oscuridad de las praderas de Minnesota. En su camino veía campos, cercas, cultivos y un arroyo que se escuchaba a lo lejos. Durante casi una hora estuvo hablando por teléfono con sus padres, poniéndose de acuerdo en cuál era el punto exacto en donde él estaba. Durante casi una hora, sus padres lo guiaron por teléfono, indicándole en qué parte de la carretera deberían de encontrarse ambos. Pero de repente, Brandon exclamó de manera seca y sorprendido: ¡oh, mierda! Después de esas palabras, la línea se cortó. Brandon nunca volvió a responder y desde entonces este es uno de los casos más misteriosos en la historia. A un nuevo video, bienvenidos a mi canal. El día de hoy hablaremos del caso que nunca se resolvió de Brandon Swanson. Como ya saben, tenemos que irnos un poco para atrás para conocer un poco más acerca de este caso. Brandon Victor Swanson nació el 30 de enero de 1989 en Marshall, Minnesota, un pequeño pueblo agrícola del medio oeste estadounidense. Era hijo de Brian y Annette Swanson, una pareja trabajadora muy conocida por su amabilidad y su compromiso con la vida local. Desde pequeño, Brandon fue un chico curioso, alegre y muy responsable. Sus padres lo describen como alguien que siempre buscaba el lado positivo de las cosas. Tenía facilidad para hacer amigos, disfrutaba de la tecnología y de los estudios relacionados con las ciencias aplicadas. En 2008, Brandon estaba terminando su primer año universitario en la Universidad de Minnesota West Community and Technical College. Estudiante del programa de energía eólica en Minnesota, no era un chico problemático, no tenía historial de consumo de sustancias ni tenía ningún tipo de problema legal, con un futuro prometedor. Esto es lo que hace tan perturbadora esta historia, que era un chico tranquilo con muchas oportunidades de vida y simplemente un día desapareció. Para entender el caso, hay que comprender dónde ocurrió. Minnesota es un estado conocido por sus extensos campos de cultivo, carreteras rectas y pueblos separados por kilómetros de llanuras. En primavera, cuando Brandon desapareció, las noches aún son frías y oscuras. Las carreteras rurales carecen de alumbrado y muchos son caminos de grava rodeados de zanjas, campos y pequeños riachuelos. Una persona desorientada fácilmente puede perder la noción del espacio, incluso si conoce la zona. El 13 de mayo del 2008, Brandon asistió a 2 celebraciones distintas para festejar el fin del semestre universitario. Primero estuvo en Canby, Minnesota, y después pasó a otra reunión a un pueblo cercano. Amigos que estuvieron con él esa noche aseguraron que Brandon había tomado algo de alcohol, pero no lo suficiente como para estar en estado de ebriedad. Se comportaba de manera normal y decidió conducir de regreso a su casa en Marshall, un trayecto de aproximadamente 30 minutos. En lugar de tomar la ruta principal, la Highway 68, Brandon decidió usar caminos rurales de grava. Se supone que trataba de evitar el tráfico, conducir un poco más relajado o también evitar que posiblemente algún policía lo detuviera y supiera que estuvo ingiriendo bebidas alcohólicas. Esto es meramente especulación y es un poco de lo que se ha hablado. Poco después de la 1:15 de la madrugada, Brandon salió de la fiesta. Durante el trayecto, tomó carreteras secundarias. En algún punto, su coche, un Chevy Lumia verde del 2005, se salió de la carretera y quedó atascado en una zanja de grava. El auto no estaba dañado y Brandon tampoco. Sin embargo, el vehículo no podía salir de la zanja por sus propios medios. A la 1:54 de la madrugada, Brandon llama a sus padres para pedir ayuda. Les explicó que estaba cerca de Lind, un pequeño pueblo rural. Se vistieron de inmediato, se subieron al coche y salieron a buscarlo, manteniendo comunicación con él por teléfono. Durante más de 45 minutos, Brandon estaba conversando con su madre Annette, mientras su padre Brian conducía por la zona. Brandon describía dónde él creía estar, cerca de Lind,
caminos rurales con luces lejanas de un pueblo visible. Pero había un problema. Los puntos de referencia no coincidían con lo que sus padres veían en carretera. Lo que Brandon describía parecía lógico, pero no encajaba con su ubicación real. Cansado de esperar, Brandon dijo que empezaría a caminar hacia Lynn, creyendo que podría llegar más rápido a pie que esperar a sus padres. Mientras él caminaba, continuó narrando lo que veía a su paso: cercas, portones, campos de cultivo, sonidos de agua corriendo, posiblemente un arroyo o un río. Todo esto mientras hablaba con su madre. Todo estaba bien, únicamente se escuchaba que ya estaba un poco agitado, pues por el hecho de estar caminando. Alrededor de las 2:30 de la madrugada, después de casi una hora de conversación, Brandon interrumpió a su madre con un grito repentino: ¡oh, mierda! Y el teléfono se cortó. Annette se sacó de onda, le llamó nuevamente, el teléfono sí daba línea, pero Brandon ya no volvió a contestar. Le marcaba y ya no contestó. Al amanecer, la policía comenzaría la búsqueda. Encontraron su coche, pero no estaba en Lynn, como él creía, sino a 25 millas de distancia, cerca de Townsend, Minnesota, al noroeste. Esto confirmaba que Brandon estaba muy desorientado aquella noche. Brigadas de voluntarios, perros rastreadores, helicópteros y vehículos especializados peinaron la zona durante días. Los perros marcaron un rastro desde el coche hasta la orilla del río Yellow Medicine, donde abruptamente se perdía. La hipótesis más obvia era que Brandon había caído al río y se había ahogado. Sin embargo, nunca se encontró su cuerpo, ropa o pertenencias, a pesar de que el cauce fue dragado varias veces. Acerca de este caso existen diferentes teorías que se han desarrollado a lo largo de este tiempo, así como un ahogamiento accidental, que Brandon pudo haber caído al río. Sin embargo, tras años de búsqueda, jamás apareció un cuerpo. Eso resulta extraño, considerando la magnitud de los operativos. Otra sería hipotermia o un accidente en tierra. Algunos investigadores creen que Brandon sí cruzó el río y murió más tarde por hipotermia o una caída en las zonas rurales. Mayo en Minnesota aún tiene noches muy frías, o un encuentro inesperado. Otros se aferran a la misteriosa frase final: oh, mierda. Se topó con un animal salvaje, tropezó en la oscuridad, o acaso se encontró con alguien más en el camino. El caso no solo dejó un misterio sin resolver, sino también un legado legal. Antes del 2008, la policía en Minnesota solía esperar hasta las 24 horas para iniciar la búsqueda de un adulto desaparecido, bajo la idea de que podía haberse marchado voluntariamente. Los Swanson lucharon contra esta burocracia. Su insistencia y la evidencia de que cada minuto era vital llevaron a la creación de la Ley Brandon en 2009. Esta ley obliga a las autoridades a iniciar la búsqueda inmediata de cualquier adulto desaparecido, bajo circunstancias sospechosas o peligrosas, sin importar su edad. A más de 15 años de distancia de aquel suceso, el paradero de Brandon Swanson sigue siendo desconocido. Sus padres, Brian y Annette Swanson, nunca han dejado de buscar respuestas. Han participado en conferencias de personas desaparecidas y apoyan a otras familias que atraviesan sucesos similares. El caso aún sigue abierto. En Marshall, el recuerdo de Brandon aún genera debates y conjeturas. Lo que hace único el caso de Brandon Swanson es que no desapareció en silencio. Hablaba con sus padres hasta el último segundo y aún así se desvaneció de la nada. Esa llamada, con su tono cotidiano, pero interrumpido de un grito de sorpresa, sigue persiguiendo a todos los que conocen su historia. Hasta aquí llegamos con el caso de Brandon Swanson. Espero que te haya gustado este caso. Me gustaría que me comentaras si te gustan este tipo de casos sin resolver. Si este video te gustó, dale like, suscríbete y comparte. Me sería de mucha ayuda. Gracias.